Damos paso ahora a Marta Bosch. Marta. Marta viene de Transmedia Catalonia Group y de la Universitat Autónoma de Barcelona. Este es su signo. Marta. Marta. Casi como cuando quieras. No. No, loca no, así bien, bien. Bueno, buenas tardes. Me presento, me llamo Marta, como bien nos ha dicho Emilio, y voy a presentaros los resultados de este estudio de recepción que juntamente hemos elaborado con Olga Solé y Pilar Orero, a quien habéis visto hace unos instantes. Bueno, como siempre, ¿no? Toda la investigación se hace gracias a proyectos europeos. En este caso, la investigación que os voy a presentar estuvo en el marco de HBB for All y también en EasyTV. El contenido de la presentación, bueno, voy brevemente a introducir cuestiones sobre accesibilidad en televisión, muy genéricas, seguro que las conocéis, pero para dar el marco, para luego entender el estudio de recepción que se ha realizado. Y también pasaremos un poco para ver cómo es la inserción, cómo se incrusta la intérprete en televisión. No tanto desde el punto de vista del tipo de interpretación, sino de aquellos aspectos formales que luego pueden incidir en la recepción de los contenidos en lengua de signos. Finalmente os voy a presentar el estudio que hemos realizado de recepción de contenidos interpretados en lengua de signos y unas pequeñas conclusiones finales. Pues bueno, la accesibilidad en lengua de signos en televisión normalmente se puede dar en tres modalidades. O bien programas que son presentados en lengua de signos, muchas veces por locutores sordos, o bien programas interpretados, o bien programas traducidos, que son previamente grabados. Y pues vosotros ya sabéis que en la mayoría de los casos los programas interpretados son interpretados por intérpretes oyentes, pero los programas traducidos muchas veces se traducen con equipos mixtos, oyentes sordos, y muchas veces el resultado es que vemos un intérprete en pantalla que es un signante sordo. Estas son las tres modalidades. Cualquiera que sean las modalidades, vamos a tener que, por el hecho de tener una lengua visual en un medio que es audiovisual, se tratará de una tarea muy compleja, en primer lugar porque va a requerir atención dividida. Tendremos información en lengua de signos y luego información visual en otra parte de la pantalla, por ejemplo, como estamos viendo ahora mismo en el Congreso o en cualquier situación donde tenemos la pantalla dividida con este doble contenido. Esto es importante porque para que el contenido en lengua de signos en un medio audiovisual llegue y sea accesible de verdad, vamos a tener dos factores. De un lado, la legibilidad del contenido en lengua de signos. El signante está bien iluminado, el tamaño de la lengua de signos es suficientemente grande como para que sea percibido, pero también el hecho de incluir una lengua de signos en un contenido audiovisual, tendremos que también hay complejidad por la lectura de los distintos elementos. Yo no puedo mirar siempre a la intérprete porque me voy a perder todo el contenido visual. Si esto es un informativo con un locutor de televisión oyente que solo le veo los labios, pues a lo mejor no importa, pero si estoy viendo una película o un documental, voy a tener que atender al contenido en lengua de signos, pero también al contenido visual, que es el que me va a dar la información. ¿Qué es lo que pasa a nivel europeo? Pues la verdad es que la accesibilidad en lengua de signos todavía es muy, muy escasa. En más de la mitad de las televisiones públicas europeas solo se da accesibilidad en lengua de signos en menos de un 4% de la programación. En algunos casos llega hasta el 10%, pero solo en un país,
o 2, Portugal también, hay más de un 10%. Esto es muy poco si lo comparamos con otros servicios, como por ejemplo la subtitulación, que en algunos países pues, está en torno al 90%, es mucho, mucho más superior. Y luego también el tipo de programa que está interpretado, pues el único tipo de programa que está interpretado de forma diaria en las televisiones públicas europeas son los informativas. No hay experiencias regulares donde todas las películas del viernes estén interpretadas o todas las series, etc. Por lo tanto, es un tipo de programa muy específico a nivel de la información visual que aparece. Esto lo digo porque la accesibilidad va a depender de dos aspectos. Por un lado, el aspecto lingüístico, la calidad de la lengua de signos que estamos retransmitiendo, y aquí está el debate de si en televisión tienen que aparecer signantes sordos, oyentes, cuál es el tipo de modalidad más adecuada para dar accesibilidad. Pero también hay unos aspectos formales, incluso aspectos técnicos de la grabación, de cómo es la inserción, de cómo es el diseño de la pantalla dividida y cómo aparece esta interpretación o esta traducción en signos en la pantalla de televisión. Nuestro estudio se centra precisamente en los aspectos formales y no valoraremos los aspectos lingüísticos que son de otra índole. La realidad es que la inserción de la interpretación de lengua de signos en televisión es escasa y además muchas veces no es muy buena a nivel de calidad de la inserción, precisamente por los parámetros que se utilizan. Aquí os dejaré un momento para que veáis esta gran variedad de tamaños, colores, formas, posiciones, con croma, sin croma, con ventana cuadrada, rectangular, redonda. Hay muchos parámetros, muchas formas de inserción. No existen actualmente estándares que digan qué parámetros son los óptimos para la retransmisión de lengua de signos en televisión y la realidad es que depende mucho de cada país, cada canal, incluso cada programa. Vale, entonces, incluso tampoco tenemos claro qué parámetros son los que van a afectar, los que van a incidir en que la recepción de la lengua de signos sea efectiva, sea óptima. En muchos estudios previos, los parámetros que más frecuentemente los usuarios dicen que tienen más importancia son el tamaño, la velocidad también, pero siempre teniendo en cuenta que la iluminación sea buena, que el contraste de colores sea bueno, es decir, hay un conjunto de parámetros que combinados hacen que una determinada inserción tenga calidad y la lengua de signos sea verdaderamente accesible. A partir de un estudio previo con diferentes configuraciones de pantalla, lo que vimos es que la configuración más frecuente que se da es la de una intérprete en un plano medio, por la cintura, más o menos, que se sitúa en la parte inferior derecha de la pantalla, en una ventana, con un fondo liso y con ropa oscura. Esto sería lo más frecuente, aunque hay mucha variación, ya lo hemos visto. Y esta colocación inferior derecha, en un tamaño medio, muchas veces es la que los usuarios han dicho en encuestas, en grupos de discusión, que es su configuración preferida. Aquí nosotros nos preguntamos si esta preferencia es porque esta es la configuración óptima para la recepción de contenidos o porque es la más frecuente y a la que nos hemos acostumbrado. Hemos aprendido a mirar una intérprete en esta posición, en este tipo de configuración. Entonces, aunque no hay estándares, lo que sí que tenemos hoy en día son algunas guías de buenas prácticas. Por ejemplo, aquí tenemos la que hizo CNELSE, pero en otros países, otros reguladores como Ofcom para el Reino Unido han hecho un tipo de normas que deben cumplir, sobre todo los medios que son públicos y normalmente son recomendaciones también para los medios privados. Aunque debemos preguntarnos cuál es la fuente de estas recomendaciones. Y la realidad es que muchas veces la fuente de estas recomendaciones son encuestas con usuarios, grupos de discusión con usuarios y profesionales, o bien
Precisamente porque no hay información, se cogen recomendaciones, estándares, guías de buenas prácticas de otros ámbitos, por ejemplo, la videointerpretación o la creación de libros signados o la inserción de la lengua de signos en web, por ejemplo, y se adaptan y se dicen, bueno, esto funciona en este medio, vamos a aplicarlo a la televisión. Ciertamente, la pregunta es, ¿realmente cualquier medio va a necesitar el mismo tipo de inserción o vamos a encontrar características que sean específicas de cada medio? Y finalmente, lo que sí es evidente es que necesitamos que haya más pruebas, más evidencias experimentales, científicas, que nos den apoyo a cuáles parámetros son fundamentales desde un punto de vista objetivo, cualitativo, ya no solo de la opinión de los usuarios que les gusta más o menos, sino a nivel de procesamiento cognitivo, cómo es el procesamiento visual de una pantalla compleja donde yo tengo lengua de signos y elementos visuales y a lo mejor tengo subtítulos y tengo otros elementos que voy a tener que descodificar en el canal visual. Así que el estudio que presentamos es un primer estudio que intenta dar un paso para ver un par de parámetros que serán tamaño y posición y obtener resultados desde el punto de vista experimental. Y este es el aspecto novedoso. En el estudio hemos controlado muy bien estos dos parámetros y hemos, partiendo de entrevistas y grupos de discusión con usuarios, hemos seleccionado dos tamaños. Un tamaño pequeño, que es un cuarto del ancho de la pantalla, y un tamaño mediano, un tamaño pequeño que es un quinto de la pantalla y un tamaño mediano que es un cuarto, tomando como referencia el hecho de que para las noticias se considera que un tercio de la pantalla es un tamaño óptimo, pero teniendo en cuenta que la información de la cara del locutor en los informativos no es muy relevante, pero en una película no vamos a querer una pantalla tan pequeña, sino que vamos a intentar tener un tamaño más compensado entre la información visual, por ejemplo, de la película o documental, y la de la lengua de signos. Sí, por eso os parece que lo mejor estas intérpretes son pequeñas. Y luego la posición derecha e izquierda. Este estudio se hizo en Cataluña, en lengua de signos catalana, con 32 participantes, todos ellos sordos, signantes, 16 hombres y 16 mujeres, y se grabaron 4 clips de un documental con las 4 configuraciones, derecha, izquierda, mediano, pequeño. Las pruebas que se hicieron experimentales fueron de dos tipos. Por un lado, se hizo una grabación de los movimientos oculares con un equipo de grabación que se llama Night Tracker. Y a partir de aquí, los clips se proyectaron en este tipo de pantalla que, cuando los usuarios miraban, iba registrando dónde se fijaban la atención, cuánto duraban y el recorrido de cómo era la lectura de la pantalla que tenía inserida la intérprete. Aquí en la diapositiva veis unos ejemplos de cómo son los datos que graban, y los puntos significan los puntos donde se fija la mirada. Cuando más grande es el punto, más larga es la fijación de la mirada en ese punto. No sé si se ve muy bien o demasiado pequeño. Bueno, entonces, paralelamente, lo que hicimos también para ver cómo era la accesibilidad al contenido es realizar cuestionarios de memoria, donde preguntábamos el recuerdo visual, tanto de lo que se había dicho en lengua de signos, que es la memoria verbal del contenido en lengua de signos catalana, como la memoria no verbal, visual, pero del contenido visual de la acción que transcurría en el documental. Bueno, solo la imagen que veis en la pantalla es el cuestionario que utilizamos, que es un cuestionario 100% accesible, donde tanto las preguntas como las respuestas se pueden visualizar en lengua de signos catalana y en escrito. Vale. Entonces, de la exploración visual
Los primeros resultados, que son coherentes con estudios anteriores, es que los sordos miran más a la intérprete, sea cual sea la configuración, pequeña, grande, mediana, derecha. La atención visual del signante estará en la intérprete que está transmitiendo el contenido textual. Luego sí que hay una diferencia cuando nosotros analizamos cómo se observa un contenido en lengua de signos. Normalmente la fijación de la mirada se centra en la cara, no en las manos. Y el contenido de las manos se percibe por visión periférica. Bueno, este resultado también lo encontramos en nuestros datos, pero con la peculiaridad que, según dónde está ocupando, qué posición está ocupando la intérprete en pantalla, la fijación de la mirada no se da en el centro de la cara del intérprete, sino en la parte más próxima de la intérprete con el contenido visual, independientemente de que ese lado sea la mano dominante o la no dominante del signante. Y esto vamos a ver qué es lo que se intenta representar en este gráfico y en los mapas de calor. Si os fijáis, hay estas manchas rojas, que es donde se ha fijado más la mirada. Pues estamos viendo que la estrategia de lectura de la pantalla va a cambiar según el lado donde aparezca el intérprete. Entonces, estos eran los 4 formatos y los resultados es la posición y el tamaño de la intérprete va a afectar el resultado de memoria, y la respuesta es que sí. Pero, sorprendentemente, vamos a tener que cuando la intérprete es mayor, el recuerdo es más bueno tanto del contenido en lengua de signos como del contenido visual. Y fijaros que, aunque el contenido de la pantalla es más pequeño, por el hecho de tener la intérprete en un mayor tamaño, tengo más posibilidad de abarcar en mi campo visual periférico el contenido del documental. ¿De acuerdo? Y luego, también un hecho sorprendente es que siempre vamos a tener que para la memoria verbal, fijaros en este dato, sí que tenemos que hay algún caso en donde la memoria visual es mejor que la memoria verbal es mejor que la no verbal, pero cuando la intérprete es de un tamaño mayor y se ubica a la izquierda de la pantalla, tenemos un resultado muy equilibrado, muy óptimo para el recuerdo verbal y no verbal. Esto, y voy directa a las conclusiones que a lo mejor os pueden sorprender, y acabo, Emilio, perdóname, está en contradicción con lo que los usuarios dicen que prefieren. Los resultados de Hill y Utrecht para la LSE, que son los mismos que se publican en las guías de buenas prácticas, indican que lo óptimo es ubicar la intérprete a la derecha. Pero por las características de procesamiento visual de la lengua de signos, los resultados son más buenos cuando la intérprete está a la izquierda. ¿Por qué? Porque las personas sordas tienen mejor procesamiento visual con el ojo derecho, con el hemisferio izquierdo. Entonces, yo estoy mirando a la intérprete, pero mi ojo derecho, que es el bueno, está captando mucho mejor la pantalla del documental. Y ahí tengo los mejores resultados. Atiendo a la intérprete, pero también puedo recordar la imagen visual que se proyecta a la derecha, en el campo visual derecho. Bueno, hay más reflexiones, pero lo dejo para más tarde si hay preguntas. Muchas gracias por la paciencia y un par de minutos extra que me he tomado. ¿Sí? ¿Puedo? Nada, solo añadir que hay unas preguntas que me parecen interesantes, que también reflexionemos en común. Por ejemplo, el hecho de que hasta ahora los usuarios digan que prefieren la intérprete a la derecha, ¿es porque la mayoría de la experiencia que tenemos es en informativos y no nos importa lo que está pasando en la izquierda? ¿Porque no vamos a mirar al locutor oyente? ¿Podría ser? Es una pregunta para la reflexión. O también, ¿los hábitos de consumo de cada país van a cambiar? Por ejemplo, en Cataluña, TV3, normalmente tenemos la intérprete a la izquierda. Entonces, a lo mejor estos usuarios prefieren la intérprete a la izquierda porque tienen, ¿no? Porque culturalmente es aceptado y se ve como más habitual y más cómodo.
pues sería muy interesante poder ver qué parte es de procesamiento y es más universal y qué parte va a ser específica de cada comunidad lingüística en lengua de signos. Y nada, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marta. Es curioso lo que hemos hablado en esta última comunicación, porque claro, desde el punto de vista lingüístico quizás es un tema más complejo, en el punto de vista de los profesionales de la interpretación también, tecnológicamente hablando también existe cierta complejidad, con lo cual llegamos a la conclusión de que la lengua de signos es una lengua con una gran fortaleza que supera todo esto. Bueno, dicho lo cual, paso a presentar a María Póveda, que va a hablar.